Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:18 de la mañana. César Muro, Head of Passive Sales Spain en Portugal, DWS Xtrackers. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, abrimos espacio para ver un poco más, ¿no?, en la inversión y sobre todo dar claves en un momento tan complicado. Hoy con el punto de mira en las materias primas, con todo lo que hemos vivido, con todo el escenario que he montado también alrededor de las materias primas y esa subida que hemos tenido, con ese máximo histórico del petróleo, del oro en $2.060, con el movimiento del petróleo por encima de los $130. ¿Cómo es el escenario para el inversor ahora mismo? Hombre, yo creo que este tipo de activo es el que más alegrías ha dado este año. Se ha vuelto a ver que en términos de cuando hay un periodo de conflicto, de guerra, hay una serie de materias primas que funcionan bastante bien. Una ha sido el oro, históricamente, porque suele ser un activo refugio. Y por el otro lado, cuando son conflictos más relacionados con Oriente Medio, en este caso, que toca uno de los mayores productores del mundo, que es Rusia, que tiene un 11% aproximadamente, casi entre un 11 y un 12% de la producción, se ve afectado, pues hemos visto unas subidas espectaculares. Índices de commodities diversificados, estamos viendo este año que están cercanos al 27% antes de ayer, liderando las rentabilidades el sector de la energía. No ha sido solo el petróleo, sino incluso sus derivados o el gas natural. Nosotros aquí en DWS vemos un escenario que sí que es verdad que ha asumido ahora muy vertical las materias primas, pero sí que a 12 meses, por ejemplo, tenemos unas previsiones optimistas con el oro, que esperamos que pueda llegar a $2.100 de la onza, o incluso un petróleo como el West Texas, que pueda estar en estos niveles de $110. Otro de los factores, yo creo que es muy importante, es que estaban muy olvidadas las materias primas dentro de las carteras de los inversores, y se ha vuelto a demostrar que desde que acabó la pandemia hemos tenido un mercado muy alcista en determinados activos de renta variable, pero uno de los grandes ganadores ha sido las materias primas, y es una estrategia muy diversificadora. En una gran parte de los inversores lo que se preguntan ahora es, ¿ya ha llegado tarde? Ya no es momento, es decir, que en esa visión de market timing más cortoplacista o de mirar beneficios que no ha tenido, ¿no?, es que si hubiera entrado en mitad del coronavirus ahora, ¿es tarde o todavía hay espacio, todavía en ese contexto en el que nos dices que se puede llegar el oro a los $2.100, hoy no llega ni a los 2.000, ¿hay espacio, hay manera de poder invertir que le pueda dar seguridad y tranquilidad al inversor? No en la rentabilidad, sino en el vehículo. Correcto. Yo creo que, por ejemplo, los ETFs que ofrecen vehículos diversificados, como puede ser índices representativos, como el que comentábamos del Bloomberg Commodity Index, yo creo que la clave de este tipo de activos, lo que son las commodities, es la diversificación que ofrece una cartera. O sea, no tiene que ser ni todo ni blanco ni negro. El corto plazo es muy difícil por así decirlo, de pronosticar, pero si tenemos una cartera un poco a medio y largo plazo, las commodities es el activo que más diversifica, es decir, su correlación respecto a la renta variable o lo que pueda ser la renta fija es baja o incluso negativa en determinados periodos. Hemos visto que dependiendo del ciclo económico, la inversión en materias primas debería de sobreponderarse o infraponderarse. Y está claro que en una última parte, o cuando salimos del ciclo, sí que tira el activo que mejor lo puede hacer es la renta variable. Cuando ya está un poco más maduro el ciclo, se puede recalentar más la economía, las commodities es uno de los activos que mejor lo suelen hacer. E incluso cuando empieza la recesión, la renta variable intenta anticiparla antes y suele tener caídas o sobre todo, por ejemplo, las materias primas suelen aguantar mucho mejor todavía ese tirón económico, porque es algo que es más del presente, más que de expectativas del futuro que pueda descontar la renta variable, y suele hacerlo bien en ese entorno. Sí que es verdad que cuando ya está muy recalentado, esa inflación que puede afectar negativamente a los beneficios de las compañías, sí que viene muy bien al tema de las materias primas. Como podemos ver, pues bueno, al final, si uno está diversificado, dependiendo un poco de qué tipo de sector o grupo, lo hará mejor o peor. Por lo que entiendo que en este momento inicial, sobre todo de subida del precio y sobre todo de subida de la inflación, sería el elemento clave para proteger carteras o uno de los elementos clave. Totalmente. O sea, está claro, está demostrado que cuando hay inflación, los activos que mejor suelen funcionar es inversión en materias primas
y 2, bonos ligados a la inflación. Estamos viendo, por ejemplo, con bonos ligados a la inflación que están teniendo un comportamiento extraordinario, las expectativas están subiendo, sobre todo porque hemos visto recientemente en Alemania precios de la producción industrial del 25%, en Italia del 41%, todo eso se va a trasladar, esa subida de los costes que tienen los productores se va a trasladar finalmente a los precios. Y es verdad que en la cesta de la compra, lo que se conoce como la inflación o el IPC, pues en casi todos los países desarrollados pesan las materias primas básicas alrededor del 25 al 30%. Entonces es un input, por así decirlo, muy relevante el precio de las materias primas y por tanto la inversión en materias primas es una manera de poder estar protegido contra inflación. Tenemos que tener en cuenta aquí que en Europa encima lo pagamos todo en dólares, con lo cual incluso si el dólar se aprecia es incluso el impacto mayor en nuestro coste de la cesta. Sí, aquí estamos viendo el Bloomberg Commodity Index, en el que nos traéis esa diversificación que tiene prácticamente en casi todo, en el que a mí, por ejemplo, también me surge la pregunta de esa cadena de suministro que está mucho más estrangulada, que se ha vivido durante el último año esa situación de descompresión que no llega, y ahí vemos metales industriales como el níquel, el cobre, el aluminio, también además de petróleo y de oro, esa descompresión de la economía que antes o después tiene que llegar. ¿Una buena manera es entrarle por un índice que nos pueda ayudar? Nosotros creemos que la mejor manera es entrar de forma diversificada y yo creo que estos índices en el que tienes exposición a 6 tipos de grupos, por así decirlo, desde energía, desde metales, preciosos industriales o agrícolas, pues al final te balancea. Sí que es cierto que dependiendo de la visión o las preferencias del inversor, hay unas materias primas que son más cíclicas, más ligadas a la actividad económica y hay otras que pueden estar mucho más al margen, como puedan ser las agrícolas. Por ejemplo, el trigo no va a subir porque la actividad económica crezca, sino es más por la demanda creciente de la población o por probablemente el incremento de la clase media o de la renta per cápita en determinados países, como pueda ser en países emergentes. ¿Cómo funcionan estos índices de materias primas? Para que lo entienda el inversor institucional también, de ver de qué manera puede conformar o puede ser parte de su cartera. Es cierto que al final cuando decimos quiero invertir en materias primas, ¿qué podemos hacer? Oye, me compro un lingote de oro y lo almaceno. Es más sencillo, ¿vale? Puedo comprar un barril de petróleo y tenerlo en un tanque almacenado. Es algo que no es operativo desde un punto de vista de vehículo de inversión. Ni uno se va a poner a invertir, por ejemplo, en trigo y tenerlo un saco almacenado, ¿no? Entonces, al final, la mejor manera es invertirlo a través de lo que llaman futuros del petróleo. Y sí que es cierto que hay 2 tipos, por así decirlo, influye mucho a la hora de invertir cómo está la curva temporal de los futuros. Y es verdad que generalmente las commodities, el precio de una commodity a 3 meses está por encima del precio de la commodity a más corto plazo. Es lo que conocen, cuando está en pendiente positiva, lo que conocen contango. Y esto tiene un impacto negativo a la hora de invertir, porque el precio, el que esté un poco más elevado, significa que hay una serie de costes de almacenaje durante ese tiempo, hay que asegurarlo, la mercancía, y eso está implícito en el precio de la materia prima. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno invierte en commodities vía futuros, pues lo que tiene que hacer es, por ejemplo, compra el futuro a un mes, pasa el tiempo hasta el vencimiento y antes de que venza lo que hacen es venderlo y volver a comprar el siguiente contrato. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pues que tienes un impacto lo que llaman en pérdida, porque compras a un precio más elevado y lo vendes a un precio más bajo. Y entonces eso es lo que llaman el rolar la posición, y sí que es un activo en el que si lo hacemos de una manera inteligente, si podemos pasar a la anterior, podemos conseguir un extra de rentabilidad, y es lo que llaman el contango, el vaguardation. Esto es muy relevante en el mundo de los commodities. Podemos ver una historia a largo plazo, y esto es la diferencia en precio entre el contrato de futuro a 4 meses, el de a un mes, perdona, contra el de 4 meses. ¿Qué quiere decir el contango? Como hemos dicho, que está el precio a futuro por encima del precio actual, y backwardation es todo lo contrario, es que el precio actual a corto plazo está por encima del precio a 4 meses. Ahora estamos viendo mucho backwardation, es decir, la gente está dispuesta a pagar un precio muy elevado por el West Texas,
¿vale? Para asegurarse ese suministro a corto plazo y no tienen tanta preferencia por tenerlo a más largo plazo y probablemente los productores están vendiendo más esos contratos de corto y comprando los de... Es decir, se hace más negocio o se consigue más rentabilidad en el corto plazo. Correcto, invirtiendo en futuros en el corto plazo, actualmente, más que en el 3 meses. Pero, por ejemplo, podemos ver, ahí hay una caída cerca del año, en el 2020, la pandemia, acordémonos cuando estaba el petróleo a cero. El precio llegó a estar negativo, el que era el primer contrato. Eran los costes de almacenaje, ¿no? Correcto. Bueno, estaba todo tan saturado, nadie quería tener el corto plazo y todo el mundo prefería estar invertido en otros plazos, el 3 meses, que estaba positivo. Y ahí podíamos ver cómo esa inversión te podía costar bastante dinero. Y fue, pues bueno, el rolar las posiciones, en esos momentos le costó a uno bastante dinero. ¿Qué queremos decir con esto? Que en las commodities es interesante, más que estar invertido en el primer vencimiento, irnos un poquito a lo que llaman un poco más allá de la curva, un poquito más al 3 meses. Tienes un impacto menor en rolar la posición, no es asegurado que siempre te va a dar un buen resultado a corto plazo, pero en el medio y largo plazo, como es la estructura temporal de los futuros, que suele estar con coste, pues te suele ser muy beneficioso. Es lo que llamamos un poco evitar el contango. ¿Cómo podemos invertir en materias primas a través de Xtrackers? Bueno, ahí puede ser productos de materias primas individuales, como puede ser el oro, la plata, que son bastante conocidos, o nosotros lo que solemos dar son 2 opciones diversificadas, que es el índice amplio que conocemos, el Bloomberg Commodities, o el otro índice que es el Bloomberg Commodities, pero Xtracker Bloomberg Commodities, pero es ex agricultura y lo que llaman ganadería o livestock. ¿Vale? Entonces, uno es más diversificado, el otro es más cíclico, en el que no incluyes pues lo que hablábamos, agricultura, y estás con mucho más peso en energía o ¿Cuál de los dos es más cíclico? Perdona, César. Es más cíclico ex agriculture and livestock, porque estás mucho más invertido, como podemos ver, un 48% en energía versus un 31%, o también tenemos metales industriales, o sea, está mucho más ligado al ciclo económico. Y lo que hacemos, como puedes ver, es invertir lo que llaman en el futuro a 3 meses respecto al primer vencimiento. 3 meses más allá del primer vencimiento. Porque creemos que eso puede aportar una rentabilidad. Y es un poco lo que veíamos aquí en el siguiente gráfico. Ya puede ser en el lado de la izquierda lo que es el índice amplio, que cubre todas las materias primas agrícolas, lo que es invertir en el 3 meses respecto a invertir en el vencimiento más cercano, o en el otro gráfico a la derecha la misma estrategia, solo que excluyendo agricultura. En ambos pues se puede ver como el comportamiento relativo es ascendente a lo largo del tiempo y suele ofrecer esas rentabilidades. Ahora es un momento en el que hay mucho backwardation en determinadas commodities de energía, puede un poquito peor, pero es incluso justo ahora cuando puede ser más atractivo, porque eso va a volver a una normalidad. No podrá estar mucho tiempo porque al final tiene una serie de costes, lo que puede ser el precio de la energía. Ese 23,5% es anualizado desde 2012. Sí, esto es a 10 años, la rentabilidad acumulada de una estrategia respecto a la otra es 23,5 acumulado, anualizado es 2,1. Es 2,1 anualizado. Anualizado. Sí, podemos ver, oye, con uno has perdido un 17,8% y con el otro todavía estaba la estrategia del 3 meses, es el 1,5. O sea, poquito a poco te va aportando cada año, hay periodos mejores, peores, pero es una estrategia sencilla, pero a la vez inteligente, de cómo invertir en commodities y evitar el coste que tiene de ir rolando la posición. Y por rentabilidades, este gráfico o esta parte que nos traes de rentabilidades de ex agriculture and livestock ha sido mejor en comportamiento. Ha sido mejor. Es verdad que hemos tenido un fuerte tirón de lo que es la energía, ¿de acuerdo? Hemos tenido también lo que es por el ciclo económico también, que se ha recuperado mucho las materias primas industriales, en donde ha habido bastantes cuellos de botella, efectos del cobre, el aluminio, y la verdad es que han tenido un muy buen comportamiento. Y sí que la agricultura, que había estado muy rezagada con el conflicto ahora de Rusia-Ucrania, pues es, por ejemplo, el trigo es uno de los activos estrellas este año en términos de rentabilidad, pero sí, creemos que el tener esa componente cíclico ha ido mejor. También tenemos estas dos alternativas porque tenemos alguna serie de clientes que tienen restricciones a la hora de invertir en agricultura o lo que llamamos ganadería por criterios ASG, ¿de acuerdo? O por criterios de que este tipo de materias primas suele tener la inversión directa, por así decirlo, o como inversión,
suele poder tener un impacto negativo en países en vías de desarrollo, ¿vale? En el que en la cesta de la compra no pesa tanto el sector servicios, sino materias primas básicas, alimenticias. Es decir, que sería contrario un poco a emergentes también en esa parte. Correcto. Emergentes un poco también son los que más le afectan. Bueno, el precio les afecta negativamente, pero por otro lado la parte de la energía o materiales industriales, el que estén más elevados, a esas economías les afecta más positivamente. Pues muchísimas gracias por traernos toda esta fotografía tan importante ahora mismo para el inversor sobre materias primas. César Muro, Head of Passive Sales Spain en Portugal de DWS Xtrackers. Gracias, buen día y buen negocio. Muchas gracias y hasta la próxima. 9:34, enseguida volvemos con todo el detalle de cómo va la jornada, minuto y resultado de un IBEX 35 que mira a Metrovacesa con esa OPA presentada por FCC. Hablemos de ETFs con Xtrackers.